¿Qué nos dice este ejercicio? Usando la definición, calcule la derivada direccional de esa función en ese punto y en esa dirección. Entonces recuerden que la definición nos pedía un límite lateral izquierdo de una expresión era f de p menos f de p sub 0 dividido en t. ¿Quién era f de p o qué era esa p? Esa p era una semirrecta que tenía la dirección de un vector unitario. En este caso hay que ver si ese b es unitario o no, y que pasaba por el punto en cuestión en donde yo quería calcular la derivada direccional. Entonces vamos a tener que primero reconstruir, o construir bien dicho, porque no la tenemos, a la ecuación de la semirrecta. En este caso sería P, que tiene dos coordenadas, la x y y, va a ser igual a P sub 0, que es el punto de paso, más T por U, donde U dijimos que era una dirección unitaria. Calculamos el módulo de B, ¿sí? Recuerden que B, bueno, está acá escrito. Va a ser cada una de sus componentes al cuadrado, sumada y emisión en una raíz. Y en este caso nos da 1, es decir que el U es el B directamente. ¿Sí? Coincide porque es un vector unitario. Quiere decir que la ecuación de nuestra semirrecta va a tener esta forma. Es 0, 0 más t por b, con t un número mayor o igual que 0. Si uno descompone esto, le lleva a su otra ecuación equivalente, podríamos poner que x es igual, bueno, uno hace la suma y toda la cuestión por igualación m de 2, va a llegar a que x es, bueno, obviando ya el 0, raíz de 2 sobre 2 por t, y la y en este caso coincide y da lo mismo que la x. Entonces, recordando lo que teníamos que calcular, era el límite cuando t tiende a 0 por valores mayores de f de p menos f de p sub 0 sobre t. Entonces ya sé cuánto vale la x, ya sé cuánto vale la y, que es lo que hemos sacado acá. Hay que hacer esta evaluación, menos f evaluada en el 0, 0 sobre t. Entonces si uno lo hace en un cálculo aparte, la f evaluada en p nos va a quedar, trabajando y demás, esta expresión que está acá. Valor absoluto de la raíz de 2 sobre 2 por t más t al cuadrado sobre 2. ¿Y cómo nace todo esto? Bueno, recuerden que acá está la función. ¿Sí? Esa es la función. Ahí se le hizo la evaluación, cambiamos la x y la y por lo que corresponde, haciendo todos los productos da eso. F en 0, 0 da 0. Entonces simplemente ahora hay que reemplazar en el límite y ver qué nos da. Si uno toma el límite, nos queda esa expresión que cuando uno reemplace o haga tender la variable t a 0 por valores mayores nos va a dar 0 en el numerador, 0 en el denominador, es decir que hay una indeterminación de 0 sobre 0. Acá entonces hay que ver algún artificio matemático de poder evaluar este límite salvando esa indeterminación. Como vemos, estamos tendiendo a 0 por valores mayores, es decir que el valor absoluto lo puedo sacar porque lo que está acá adentro nos va a dar un número que es mayor que 0. ¿Sí? Entonces uno hace desaparecer las barras de valor absoluto por ese límite lateral. Ahora simplemente sacamos factor común t y simplificamos. Se simplifican las t y te queda que este límite te da raíz de 2 sobre 2 y como existe ese límite, nos está dando como resultado lo que es la derivada direccional de la función f en la dirección de u en el 0, 0. ¿Sí? Entonces de esta forma es la que ustedes deberían hacer si es que le piden por definición. Muchas veces en los parciales o en los finales directamente les dicen exprese por la definición cómo calcularía la derivada direccional y le dan ahí los puntos y la dirección. Es decir que ustedes simplemente tienen que reconstruir la ecuación de la semirrecta, hacer la evaluación y dejar ahí expresado ese límite sin calcularlo. ¿Sí? ¿Por qué se hace todo esto?
o por qué el camino simplemente es expresarlo, porque ahora, cuando avancemos en los temas, va a aparecer una nueva forma de calcular esto sin utilizar esta definición. Es mediante una fórmula que es muy sencilla de utilizar, ¿sí? Pasamos entonces al análisis de lo que es la parte más fuerte, diríamos, de lo que se conoce como ecuaciones diferenciables. Y acá está la definición, si es que yo quiero verificar si una función es diferenciable en cierto valor, en cierto punto, voy a tener que aplicar esta definición. Por supuesto que en la mayoría de los ejercicios no se utiliza la definición, se utiliza algunos teoremas que nos van a ayudar a ir por un camino más corto para decidir si es que es o no diferenciable la función. Entonces, por definición se dice que f es una función que está definida en A, que es un conjunto de R2 que va a parar a R, P sub 0, un punto interior de ese dominio, ¿sí? Que tiene coordenadas X sub 0 y sub 0, nos dice que f es diferenciable en ese P sub 0 si solamente si existe un entorno en ese punto, a ese punto del radio delta, que esté contenido, por supuesto, en el dominio de la función, tal que para cualquier punto que yo quiera tomar, un punto de incremento, ¿sí? Como ven, este punto es perteneciente a la bola, pero no es el P sub 0, ¿sí? Es un punto que está sumándose en cada una de sus componentes una constante, acá h y acá una k, ¿sí? Entonces por eso es un punto de incremento, no es el punto, pero sí pertenece a la bola. Recuerden que bola o entorno, si estamos hablando en R2, sería un disco sin la circunferencia, ¿sí? Entonces, pongamos que esto es X, esto es Y, yo tengo mi puntito acá, este es el punto P sub 0, un entorno a P sub 0 es una circunferencia ahí, esos puntitos de la circunferencia, y el círculo sería todo esto. Bien, eso sería un entorno. Si lo traemos a cálculo 1, un entorno en cálculo 1 significa que es un intervalo, ¿sí? Entonces acá estaba la X, acá era X sub 0, esto era un entorno a X sub 0. Bueno, ahora como yo tengo todas las direcciones, en E2, un entorno va a ser un disco, ¿sí? Sin la circunferencia, no la toma. Bueno, por eso acá este punto dice, para cualquier punto que no sea el punto en cuestión donde yo quiero ver si es diferenciable, sino por ejemplo este que está acá, este va a tener cierta coordenada, X, pero más H y sub 0, bueno, acá está hacia abajo, así que debería ser menos K, pero lo pongamos genéricamente más K. Para cualquiera que yo quiera tomar, el incremento de la función, dice, se puede escribir como lo que está acá. F evaluada en el punto incremento, ¿sí? Este, si quieren le llamemos P, menos F de P sub 0, esto es P sub 0. Yo a esa diferencia la voy a poder escribir como A por H más B por K más un omega de H de K, ¿sí? Esto es una función que va a quedar mediante esta suma, donde A y B son números reales y además de poder escribirla mediante esta forma, al límite doble de esta función que aparece acá, esta w de hk, dividida en la raíz de h cuadrado más k cuadrado, ese límite doble cuando la hk tiende a 0, 0, nos va a dar 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo veo si una función es diferenciable? Haciendo cumplir esto. Primero hago esta diferencia, la escribo de esta forma, una vez que la escribo descubro quién es esto, le tomo el límite doble y me tiene que dar 0. Si se cumplen esas cosas, entonces tu función es diferenciable. Por supuesto que es un quilombo hacerlo por definición. Entonces, ¿qué surge después de esta definición? Surgen un teorema que es el remil importante, ¿sí? El más importante de todos los teoremas que ustedes tienen, porque cada uno de los apartados tiene su demostración
y sí o sí una de estas va. ¿Sí? Bueno, ¿qué nos pide el teorema? Nos pide una función definida en A, subconjunto de R2, que va a parar a R, P sub 0, un punto interior a ese conjunto A. Y miren lo que dice. Dice, si f es diferenciable en P sub 0, si es diferenciable, entonces, ¿qué se va a cumplir? Se cumple que f es continuo en P sub 0, se cumple que existen las derivadas parciales de esa función en P sub 0, y además son las constantes A y B respectivamente. ¿Quiénes? Recuerden que acá aparece una A y una B. Esperen que vuelva. Esta A, según el teorema, es la derivada parcial respecto de x en P sub 0, y esta otra es la derivada parcial respecto de y en P sub 0. Bien. Y la tercera condición es que para todo vector unitario existe el límite de la derivada direccional de f en P sub 0 en la dirección de u y vale este resultado. Ahora la derivada direccional la calculo así. No hace falta y por definición. ¿Cómo la calculo? Gradiente, es decir, voy a hacer un vector cuyas componentes son las derivadas parciales de esa función, que ya las tengo, sea la a y la b, por u. Y u, ¿quién es? Simplemente la dirección que me daban. Entonces, si uno vuelve hacia atrás, y uno puede descubrir, por supuesto, que la función esta que está acá, que nosotros hicimos todo este quilombo, esta función, si es diferencial o no, bueno, supongamos que sí lo sea, después veremos cómo lo analizamos correctamente, ¿cómo lo calcularíamos? La dirección era b de f en el punto 0, 0, lo voy a calcular como el gradiente de f en el 0, 0 por la dirección de b. ¿Sí? Recuerden que este es un puntito de producto entre dos vectores, así que tienen que estar bien marcados cuando vayan a rendir. ¿Sí? Si no, ustedes no lo ponen, se van a bajar quizá muchos puntos con esto. ¿Cómo construyo esto? Directamente calculo las derivadas parciales, la pongo en 0, 0 y listo. ¿Sí? Bueno, en este caso, miren acá, esto me hace ruido, así que es muy probable que no sea diferencial en el 0, 0. ¿Estamos? Así que, pero bueno, esto sería el camino si lo queremos hacer quizá en otro punto, que no sea el 0, 0. Bueno, volviendo. Entonces, ¿cómo utilizamos este teorema en la práctica? Lo vamos a utilizar con los famosos contrarrecíprocos, es decir, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ir y vamos a ver si la función es continua. Si no es continua, entonces no es diferenciable. Pero si es continua, no puedo decir nada, sigo con el siguiente paso. Calculo las derivadas parciales. Si existen ambas, entonces serán las constantes a y b. Si alguna de ellas no existe, entonces no es diferenciable. Y bueno, si acá sí existe para todo vector unitario, esa derivada direccional, listo, tendré que ver definitivamente por la definición si es o no. Entonces, ¿cómo lo usamos? Dicho de otra forma, utilizamos contra la falla. Si falla alguna, decimos que no es diferenciable y asunto arreglado. Leandro, Pero si se cumple todo, no podemos decir si es diferenciable. Sí. el paso 3, ¿cómo se verificaría, digamos? Y bueno, si vos probás que para alguna dirección unitaria el límite no existe, entonces será no diferenciable. Porque acá dice que para toda dirección unitaria. Entonces, si vos tenés una que no, entonces no. ¿Estamos? Bueno, por supuesto que de esto se hizo un algoritmo y yo ahora les voy a mostrar como para que veamos en forma más sencilla el tema este. Entonces, le vuelvo a repetir, cada uno de estos apartados tiene su debida demostración y es lo que comúnmente les toma. Bueno, una pregunta ahí que surge siempre es ¿qué ocurre si yo tengo una función que es diferenciable y sabemos que existen entonces las derivadas direccionales en ese P sub 0? Y la pregunta es ¿cuánto vale la máxima derivada direccional? Bueno, la máxima derivada direccional se la va a calcular como la norma
del vector gradiente en P sub 0. ¿Sí? Y se produce ¿en qué dirección? En la dirección del propio vector gradiente. ¿Estamos? Entonces, la máxima derivada direccional es igual al módulo del vector gradiente. ¿Por qué motivo? Bueno, porque recuerden que este producto que está acá es un producto punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué norma tiene? Tiene norma 1. Esto tiene norma tal, ¿sí? X. ¿Y cómo se calculaba de otra forma el producto punto? El producto punto aparece un coseno. ¿Sí? Recuerden que eran los vectores, el norma de los vectores por el coseno del ángulo que forman esos vectores. Entonces, para que la máxima de esto sea de ese producto sea máximo, perdón, como esto es 1, desaparece y te queda este simplemente en juego para que se dé la máxima. Bueno, entonces este va a ser el procedimiento práctico que vamos a utilizar si es que me piden que yo analice si una función es diferenciable o no. ¿Qué voy a hacer? La primera pregunta que me tengo que hacer es, ¿existen las derivadas parciales? Que es más fácil ver. Más fácil ver si es que las derivadas parciales existen o no, a que ver si es continua. Bueno, si la respuesta es sí, entonces lo que voy a hacer es plantear la igualdad por el hecho de que yo ya sé que A y B valen lo que ya he calculado, la multiplico por H por K y ahí encuentro quién es esta función. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto sí lo voy a poder calcular porque conozco F, esto voy a poder calcular porque conozco F también, entonces te queda tu única incógnita, la función omega. Ya tengo la función omega, estudio el límite doble que me dice la definición y veo si da 0. Si da 0, entonces es diferenciable. Y si no da 0, no es diferenciable. ¿Sí? Y bueno, el camino que era, si es que no existe alguna de ellas, entonces voy a concluir directamente que no hay diferenciable. Ahora entonces lo vemos con un ejercicio para que se termine de entender. Escucha, Sí. no sé si se me ha cortado a mí o se ha cortado, digamos, ¿Qué? una explicación. Lo de estudio el límite hasta ahí, hasta el rombo de abajo. Bien. Bueno, vos estudiabas el límite doble. Si te da 0 y veo si da 0, dice. Si es un sí, entonces vas a llegar a que tu función sí es diferenciable en ese P sub 0. Y si la respuesta es no, vas a decir que no es diferenciable. Eso era todo. Ok. Bueno, veamos entonces con un ejercicio. Y antes de ver el ejercicio, veamos esta última parte de teoría que dice la condición suficiente para la diferenciabilidad. Entonces, ¿qué nombre le pondrían a este otro teorema? Que no le puse. Si la otra dice que es una condición suficiente, este teorema también se lo conoce como condición necesaria. ¿Sí? Condición necesaria para la diferenciabilidad. ¿Por qué es condición necesaria? Porque necesito que se cumpla esto, pero no es suficiente. Ahora viene la que sí es suficiente. Con esto, probando esto, listo, ya digo, es diferenciable. Bueno, una función que sea definida en R2 y que va a parar a R, P sub 0 un punto interior de A. Si las funciones, dice, miren, si las funciones derivadas parciales f sub x y f sub y existen en una bola centrada en P sub 0 y son continuas en P sub 0, entonces f es diferenciable en P sub 0. Entonces, cumpliendo con esto, simplemente ya puedo decir que la función sí es diferenciable. ¿Cuándo voy a utilizar este teorema? Bueno, cuando sea muy sencillo y cuando vea que sí tenga funciones derivadas parciales de primer orden continuas. Por ejemplo, para funciones que sean un seno, un coseno, funciones que sean polinomios, cosas sencillas de derivar y de probar que sí son continuas y que sí existen en ese entorno. Ahora, cuando existe una función que es, por ejemplo, definida en ramas, y bueno, va a ser muy difícil probar esto y voy a tener que utilizar más bien la definición. ¿Sí? Va el conjunto del camino entre la condición necesaria y la definición. ¿Sí? Porque como que me ayudan una a la otra. Bien. Y las propiedades geométricas de una función que es diferenciable dice lo siguiente. Bueno, voy a tener una función que sí es diferenciable.
le vamos a llamar S mayúscula a la superficie, que es representación gráfica de la función f, y Q sub 0 al punto en cuestión, en donde en P sub 0 estas son las coordenadas de P, y esta Z sub 0 sería el punto que me devuelve la función cuando yo hago la evaluación, ¿sí? ¿Y qué se cumple entonces? Si vos tenés que la función si es diferenciable, se va a cumplir que toda intersección de la superficie S con un plano vertical que pasa por P sub 0 tiene recta tangente en Q sub 0. Entonces ustedes tienen que ir graficando lo que está ocurriendo, sería lo siguiente. Entonces van a poner X, van a poner Y y van a poner Z. Y vamos a graficar, supongamos que esto sea la representación gráfica de la función, así que le llamemos S a esto. Vamos a tomar un punto del dominio. ¿Sí? Este puntito del dominio es en donde la función sí es diferenciable, que tiene coordenadas X sub 0 y sub 0 o denominado P sub 0. Cuando yo le doy a la función me va a dar el puntito este. Este puntito cambia de nombre y le ponemos Q sub 0. ¿Qué dice acá? Cualquier plano vertical que pase por P sub 0 tiene recta tangente en Q sub 0. Entonces, va a venir, le cambiamos el nombre, vale, cambiamos el color, le pongamos rojo, y ustedes van a hacer pasar un plano acá. Supongamos este que está acá. Tiene que pasar por P sub 0, ¿no? Cuando ustedes lo extiendan al plano, toda la cuestión, con la superficie, acá sí está el planito, ¿qué le va a pasar a la superficie? La va a cortar. Y la va a cortar de cierta forma, de formar ¿qué? Una curva. Esa curva en Q sub 0 que tiene recta tangente. Entonces le pongamos un color este. Ahí. Esa recta tangente. Bueno, ¿qué dirección tiene esa recta tangente? Como no coincide con las direcciones de los ejes coordenados, el eje, el X, el Y, ¿qué sería esto? Una derivada direccional. ¿Sí? ¿Qué dirección tiene? Bueno, tiene la dirección esta. Vendrá otra persona y dirá, yo quiero en esta otra dirección. Bueno, cuando extienda el plano, toda la cuestión, va a cortarla a la superficie en esa curva verde. En este punto Q sub 0, esa misma curva verde tiene una recta tangente, que su dirección será la derivada direccional. Bueno, eso dice acá, que todo plano que ustedes quieran hacer pasar por P sub 0, plano vertical, por P sub 0, tiene recta tangente. Y ahora, a segunda, ¿qué dice? Que todas las rectas tangentes, esas, la verde, la azul y todas las que ustedes quieran graficar, están contenidas en un mismo plano. Y ese plano, por definición, se llama plano tangente. Entonces, todas esas, ahora le pongo un color negro, veamos, la verde y la celestita, esas están contenidas en un mismo plano. Y ese plano negro que acabo de poner, es el plano pi, el plano tangente. Entonces, geométricamente, una función que es diferenciable, su representación gráfica en ese punto que tiene plano tangente. Es parecido a lo que nosotros decíamos en cálculo 1. Si la función es derivable en x, entonces la curva, representación gráfica, admite recta tangente. Bueno, acá ¿qué admite? Admite un plano tangente. Y ese plano tangente es el plano que contiene a todas las rectas tangentes de las curvas e intersecciones entre la superficie, que es representación gráfica de la función, con los planos verticales que pasan por P sub 0. Bueno, ¿qué ecuación tiene un plano? La ecuación de un plano, recuerden que si ustedes vienen de álgebra, era AX más BY más CZ más D igual a 0. Esa es la ecuación de un plano. Bueno, eso está escrito acá. Z menos Z sub 0 es igual a F por X menos X sub 0, F sub I en P sub 0 por I menos I sub 0. Por supuesto que esta, si ustedes la desarrollan,
van a llegar a la A, B, C, D y el D sería todo el resto de esos numeritos que van a quedar acá sueltos, que sería la suma del Z sub 0, el producto este y este otro producto. ¿Sí? Bien. Y si ustedes le sacan la normal al plano, recuerden que la normal al plano, ¿qué era? Era el vector que tiene las coordenadas, si la vemos de esta ecuación, era los coeficientes que acompañan a la X, a la Y, a la Z. Es decir, que era A, B, C. Si ustedes sacan la normal de este plano, la normal de este plano pi, o del plano tangente, ¿qué les va a quedar? Les queda. Esto cuando yo multiplique acá va a ser el coeficiente que acompaña a la X. Es decir, va a ser f sub X en P sub 0. Coma. La otra va a ser f sub I en P sub 0, coma, y 1 acá que acompaña a la Z, que en realidad es menos 1, porque todo esto pasaría para este otro lado y te queda menos 1. ¿Sí? O sea que acá aparece algo, que sería casi qué cosa, casi el gradiente, ¿no? Solamente que tiene una componente más que es respecto a Z. Bueno, recuerden, luego trabajando esto, que ya vamos a verlo luego cómo se hace, vamos a llegar que efectivamente es el gradiente, pero no de f, sino de una función f mayúscula, no de la f minúscula esta. Bueno, ¿se entiende entonces las propiedades? Esto también les piden mucho con el tema de las propiedades de una función diferencial. Entonces, no se confundan en propiedades geométricas, que es lo que ocurre gráficamente, a las propiedades analíticas, que serían las que nos da el teorema, que es continua, que existen las derivadas parciales y que existen las derivadas direccionales. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno. Bueno, y la recta normal, por supuesto que es una recta común y corriente. Su ecuación tiene que ser un punto de paso más una dirección. Y básicamente la dirección de esa recta normal es el vector normal del plano tangente. Por eso acá dicen que es f sub x en p sub 0, f sub y en p sub 0 y menos 1, que es la dirección del plano normal. Del plano tangente, perdón. Bien. Y esto, bueno, es una cosa sencilla, que en realidad se la ve más bien con la práctica. Bueno, funciones compuestas, ustedes si conocen cómo hacer, meter una función en otra, básicamente. Acá lo que hay que tener cuidado es que no siempre va a poder existir esa función compuesta por el hecho de que ahora los dominios no son real con real, o sea, dominio y rango real y real, sino que ahora van a cambiar de dimensión. Entonces hay que tener en cuenta bien quién es el dominio y el rango de una y la otra para poder hacer esa composición bien. ¿Sí? Y después que existe la derivada la función compuesta, existen las derivadas de las funciones compuestas o la conocida regla de la cadena. Eso lo vamos a ver bien con la práctica porque acá no tiene sentido que veamos cosas genéricas porque creo que se entiende mucho más con haciendo las derivadas correctamente. Bueno, usando, dice, la definición y la segunda condición necesaria para la diferenciabilidad de una función, analice si las siguientes funciones son diferenciables en el 0, 0. Bueno, entonces será el camino y nos dan esta función. Una función definida en ramas y justamente me piden ver si es diferenciable en el 0, 0, que es casualmente el cambio de rama. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero, voy a analizar si existen las derivadas parciales en el 0, 0. Entonces, ¿cómo hago eso? O por la definición, o veamos si la función auxiliar me ayuda. Una función auxiliar era fijar a una de las variables que no me interesaba en el punto en cuestión y luego ver si es que era derivable o no. Entonces yo voy a construir la f de x0, ponemos 0 a la y, ¿sí? La x queda como variable. Si ustedes hacen eso, van a ver que me van a quedar 0 a ambas ramas. Es decir, que con x igual a 0 o con x distinto de 0, la función vale 0. Por lo tanto, ¿cuánto vale phi de x?
0 siempre. Si yo derivo, me queda que phi' de x vale 0, y ahora si la particularizamos en 0, nos da 0, que eso coincide con la f sub x en 0, 0. Los invito a que ustedes lo hagan por definición y van a ver que van a llegar al mismo resultado. Bueno, ahora hacemos lo mismo, pero fijando a la x en 0 y a la y la dejamos libre, nos quedaría f de 0i. La misma historia porque se me anula el numerador de la primera rama cuando ponga el 0 en la x. Me va a quedar 0 si es o no 0 la y. O sea que phi de y es 0 siempre. Su derivada vale 0. La derivada en 0 es 0 y coincide con la f sub i en 0, 0. Entonces el primer paso es, ¿existen las derivadas parciales? Sí, sí existen. ¿Puedo decir que es diferenciable? No puedo decirlo todavía porque no falló. ¿Cuál era la igualdad que tenemos que plantear según la definición? Era f de p incremento menos f de p sub 0, y eso igual a la derivada parcial, que ya las tenemos, que valen 0 y 0, y despejar ahí cuánto vale nuestra función omega. Entonces calculamos f de 0 más h, 0 más k, menos f de 0, 0. Reemplazamos todo lo que se pueda y vamos a llegar a esta conclusión. Como esto, miren, f en 0, 0 es 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está dicho acá. Cuando yo le dé 0, 0 a la x, a la y, me va a dar 0, así que esto es 0. Chao, o sea, eliminar. Esto es 0. Esto es 0. Es decir, que te está quedando que omega de hk vale lo mismo que, si ustedes hacen las cuentas acá, sería f de hk. Entonces, quiere decir que a mi función le voy a tener que poner a la x h y a la y k. Entonces, por eso queda esta función definida en rama, básicamente. ¿Sí? Que en definitiva, en realidad, si nos vamos más bien a fondo, yo debería simplemente trabajar con la primera rama. ¿Por qué? ¿Qué me dirían ustedes? No sé. Bueno, deberíamos trabajar con la primera rama por el hecho de que nosotros estamos tomando un punto de incremento, que sería, en este caso, 0 más h, 0 más k. Y h y k, si valen 0 ambas, estoy en el punto en cuestión, es decir, en el p sub 0. Y como yo tengo que tomar cualquier punto otro, que no sea el 0, 0, entonces obligadamente ellas no pueden valer 0 simultáneamente, es decir, la h y la k. ¿Se entiende? Ustedes trabajan un poco con el dominio, y en el dominio de esta, ¿qué sería? Dice lo siguiente. Si vos estás acá en el origen de coordenadas, ahí la función vale 0. Ahora, si vos estás en cualquier otro puntito, de acá, de acá, de acá, de acá, la función yo la tengo que evaluar en donde, en la primera rama. Es decir, vale x cuadrado por y cuadrado sobre esto que está acá, esa suma que está ahí. Entonces, si yo estoy viendo si es diferenciable en el 0, 0, yo tengo que tomar un entorno en el 0, 0. Supongamos este pequeño que está acá. Y tengo que tomar un punto cualquiera que no sea el 0, 0. Es decir, por ejemplo, uno de acá. Para que no sea el 0, 0, obligadamente el h y el k no pueden ser 0. ¿Sí? Uno de ellos sí puede ser. Supongamos que uno lo sea, entonces voy a estar en esta dirección horizontal o en esta dirección vertical. Sea positivo, bueno, si es negativo estaría por acá. ¿Sí? Pero no puede ser el 0, 0. Bueno, por eso es que estrictamente nosotros deberíamos trabajar con esta expresión en realidad. Pero bueno, de todas maneras terminamos trabajando con ella. ¿Por qué? Porque ahora hay que tomar límite doble en el 0, 0 a esta función. Es decir, es como que a partir de ahora el ejercicio se vuelve un ejercicio de límite doble. Entonces, para construir un límite doble,
para ver si es que existe o no, ¿qué hacíamos? Íbamos con los límites radiales. Entonces tengo que estudiar ese límite, calculo primero este cociente, ¿sí? Esto. El omega de HK va a ser la primera rama dividida en esto que está acá. Y me queda una nueva función, ¿sí? Yo le llamé alfa. Pero ustedes lo pueden llamar de otra forma o nada. No le den nombre. Total, no es necesario nombrarlo. Una vez que trabajen con eso, vamos a utilizar los límites radiales. Entonces, recuerden que los límites radiales eran rectas que pasaban por el punto en cuestión. En este caso, el punto en cuestión es el 0, 0. Así que me va a quedar que K es igual a MH. Recuerden, bueno, también que es Y y X. Bueno, acá mis variables son H y K. Por eso es que quedó K como la Y y la X queda como H. Bueno, calculamos los límites de esa composición. Me da 0, así que como que estoy asegurado, un poquito asegurado en realidad, no del todo, que es probable que este límite doble sí existe y me dé 0. Yo directamente me fui a demostrarlo. El que tenga algún otro camino que quiera plantear, no sé, una parábola, un seno, un coseno, lo que fuese, si ustedes creen que va a ser distinto, entonces van por ahí, pero yo directamente fui a calcular el límite doble por definición. Hemos tomado cualquier punto de R2 que no sea el 0, 0. Hemos planteado el valor absoluto. Hemos empezado a hacer las propiedades ahí. Si ustedes ven, simplemente aplico propiedades del cociente, del producto, saco los valores absolutos porque no son necesarios, porque están elevados al cuadrado. Eso es menor o igual. Si ustedes prestan atención a lo de arriba, lo que voy a hacer es sumar y restarle a cada uno de los términos lo que le hace falta. Y eso hace que casualmente coincida con la raíz de abajo. Se simplifica con la raíz de abajo y te queda directamente la raíz cuadrada de h cuadrado más k cuadrado, que es justamente lo que nosotros deberíamos llegar por este entorno reducido en el 0, 0. Por lo tanto, si uno toma un delta igual a epsilon, se cumple que el valor absoluto de la función menos el límite propuesto es menor que epsilon. Por lo tanto, si existe límite doble y si vale 0. Entonces, puedo decir que mi función sí es diferenciable en 0, 0. Un quilombo bastante. No suele aparecer esto, más que nada en los finales, pero ustedes como van a ser libres, quizás sí. Pero generalmente, en la mayoría de las prácticas, ya cuando hagamos parciales van a ver que ocurre lo siguiente. Que cuando ustedes van a plantear esto, alguna de estas falla. Es decir, o esta no existe o esta no existe. Entonces ahí ya puedo concluir que la función no es diferenciable y ya bueno, todo lo que sigue no lo tengo que hacer. Entonces practiquen muy bien derivadas parciales, más que nada en funciones así definidas en ramas, porque ahí es donde falla. Bueno. Veamos. Este es el otro camino. Dice, muestre que las siguientes funciones son diferenciables en todo su dominio usando la condición suficiente para que una función sea diferenciable. Si no me hubiesen dado el título ese que lo tenga que hacer por la condición suficiente, yo lo haría por ahí. No me iría a ver todo lo que acabamos de hacer, porque esta es una función, mire, son productos de funciones que son continuas e incluso excluyen al 0, 0. Que era un problema que luego va a surgir porque al derivar la raíz se te va a ir abajo y no va a poder ser que esa suma te dé 0. Bueno, ¿qué hacemos acá? Derivamos parcialmente respecto de x de y. Bueno, la derivada es horrible, toda esa cosa, pero miren que nos queda acá simplemente problema en dónde, en el 0, 0. Acá no hay problema en nada, no hay problema en nada, de nada, de nada. Era un problema en algo que ya no era un problema porque lo habíamos sacado. Vamos a poner la otra derivada parcial.
el mismísimo problema, pero que ya no era problema. Y por lo tanto vemos, son funciones que existen en cualquier entorno, a cualquier punto del dominio. Y sí, porque si uno, supongamos, ponemos el punto 1, 1, ¿existen en un entorno en 1, 1? Sí, sí existen. Y son continuos en ese punto, y sí, porque miren, acá tengo cocientes de funciones que son continuas. Entonces, se aclara eso. F sub x y f sub y son funciones continuas en su dominio, va a poner parece, pero son en L2, excepto el 0, 0. Entonces, por lo tanto, f es diferenciable en su dominio. Y ahí se termina. Entonces, el camino más corto es hacer esto. Calculo las funciones derivadas parciales, veo si son continuas, y si son continuas y existen en ese entorno, listo, será diferenciable. Vamos a poner otras cosas. Nos dan esta función y nos dicen qué valor toma la derivada direccional de f en ese punto, en la dirección tangente, en el 0π2 a la curva parametrizada por, bueno, este es muy común que aparezca en los parciales. Pero uno no tiene que perder en cuenta qué es lo que tengo que calcular. Tengo que calcular qué cosa. La derivada direccional. Para calcular la derivada direccional, ¿qué necesito yo? Un punto y una dirección. Entonces, ¿tengo el punto? Sí, sí tengo el punto, que es el p sub 0 este. ¿Tengo la dirección? Sí está dicha, pero no es la dirección esta. Tengan cuidado. Porque acá dice que es la dirección tangente en este punto a la curva tal. Entonces, quiere decir que la información para sacar la dirección, la voy a tener que hacer un cálculo auxiliar teniendo en cuenta esta información. A partir de ahí, hasta acá. Bien. Ahora la pregunta es, ¿cómo calculo la derivada direccional? Y bueno, tenías dos caminos. La definición o tener el camino de ir por el teorema. Pero para utilizar el teorema, ¿qué necesito? Saber si es diferenciable. Porque está dicho bien clarito el teorema. Si es diferenciable, entonces se cumplen tres cosas. ¿Puedo probar que esta función es diferenciable? Y sí, mira, porque es remil fácil. Derivala, aclarás que es diferenciable y utilizás la formulita más fácil. Bueno, ese paso mucha gente no lo hace. Es decir, primero se tiene que verificar que la función es diferenciable para que desde ese punto yo pueda utilizar la formulita y no la definición. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular las derivadas parciales. Si yo derivo parcialmente respecto de x, te da 2 coseno de x. Respecto de y, menos 2 seno de y, de 2y. Y respecto de z, 2z. ¿Cómo son todas esas funciones? Remil continuo. Entonces, como son todas funciones continuas en L2, entonces es diferenciable en su dominio por la condición suficiente. Entonces, como es diferenciable en su dominio, es diferenciable en el punto 0 pi sobre 4, 2. Entonces, la derivada direccional la voy a poder calcular directamente así, como el gradiente en el valor en ese punto por u. Esto es fácil ya, ¿por qué? Porque ya tengo incluso las derivadas parciales. Entonces, directamente le pongo el punto y ya tengo el gradiente. Sí, bueno, ahí lo armé el gradiente genérico y si lo ponemos en el punto te da 2 menos 2, 4. Ahora vamos a ver cómo saco la dirección. Dice que es dirección tangente. ¿Cómo saco una dirección tangente? Y derivando. ¿Qué cosa tenés que derivar? La curva. Entonces dice que es esto que está acá es la derivada de esa g en un valor t sub 0 que no conozco. ¿Sí? Porque es la dirección tangente en este punto a la curva parametrizada por todo esto, ¿sí? Con t perteneciendo a R, no a R2, a R. Entonces, geométricamente, ¿qué está ocurriendo? Vos estás teniendo una curva,
¿sí? Una curva de R. Esto es X, esto es Y. Esta curva, a su vez, ha sido parametrizada mediante una función G. Te da un punto, te dice que el punto es 0, pi, bueno, 2. Genéricamente lo pongamos acá. Si no tiene esas coordenadas, pero es este punto. En este punto, esta curva tiene una recta tangente, ¿sí? O una dirección tangente. Que ¿cómo sacamos la tangente acá? Mediante su derivado. Entonces, hay una derivado y le dio esta dirección, es la dirección que yo necesito. Es mi dirección U, que es la que tengo que poner acá. Un quilombo esto. Entonces, ¿quién es U? Bueno, lo que me dije en la dirección tangente de eso. Entonces, primero, ¿qué hago? Primero lo que tengo que hacer es buscar quién es mi t sub 0. Yo sé que la función para un t sub 0 me tiene que dar el punto en donde es tangente. Entonces hago la evaluación, yo conozco quién es G, le pongo t sub 0, la igualo al punto y me da quién es el t sub 0, que en este caso es pi. Que ya venía dado directamente con la segunda componente, ya me decía que era que t sub 0 vale pi. Y con ese pi si verifican las otras dos. Bueno, ya sé cuánto vale t sub 0, entonces ¿qué tengo que hacer ahora? Simplemente derivarla. Derivo la función y le pongo el t sub 0. Entonces g' de pi vale menos 1, 1, 0. S es tu dirección B. Calculamos la norma de ese vector y me da raíz de 2. Entonces construimos nuestro U. Nuestro U va a ser 1 sobre la norma por el vector mismo y te da esa dirección unitaria. Entonces finalmente tu derivada direccional es el producto de el gradiente que ya lo teníamos por esta dirección unitaria y te da, después de miles de cálculos, ¿cuánto te da esto? Te da menos 4 sobre raíz de 2. Recuerden que el producto punto era el producto de componente a componente y los resultados van sumándose. Entonces 2 por esto, más menos 2 por esto y 0 por el 4 y te da ahí esa dirección. Bueno. Y la otra pregunta que había es en qué dirección se produce y cuánto vale la máxima derivada direccional en el punto tal. Entonces simplemente como ya teníamos el gradiente, sabemos que la máxima derivada direccional ocurre en la dirección del vector gradiente y además vale el módulo de ese mismo vector gradiente. Entonces se hace el vector gradiente, se le pone el punto 2, 1, 1, se calcula la norma y da raíz de 6. Y se produce en esa dirección. ¿Sí? Entonces, por supuesto que acá lo que uno debería hacer es ver si la dirección es unitaria, ¿no? Acá faltaría hacer el calculito de 1 sobre la norma de ese vector en el 2, 1, 1 y por el vector B, el vector mismo, 2, 1, 1. Está. Esa sería la dirección correctamente unitaria. Le ponemos U si quieren. Esto sería U. Bueno. Y no hay nada más que hacer.